Entrando a otro. Eh, Bienvenidos a esta nueva sesión de lecturas desde Freud. Vamos hoy a continuar y a terminar el texto que estamos leyendo y voy a compartir pantalla para que retomemos un poco, retomemos donde íbamos. Siempre vale la pena como mirar, voy a que quede en modo de presentación. Listo. Bueno, entonces, sí, sobre hipnosis, sugestión y sujeto. Ese es como el título que hemos planteado para la sesión de la semana anterior y para esta, con esta pregunta, ¿cierto? Desde sus investigaciones sobre la hipnosis, Freud identifica y reserva el lugar del sujeto en el tratamiento psíquico, o sea, desde muy antes del psicoanálisis. ¿Cómo y bajo qué criterios son los mismos que tenemos en cuenta hoy en el psicoanálisis? Bueno, eso es como lo que vamos a tratar de esclarecer en la lectura de los párrafos que siguen. En la ocasión anterior habíamos planteado esto siguiendo la enunciación de Freud, ¿cierto? Es decir, su propósito en el texto, encontramos como que lograba cumplirlo en estos 8 momentos, ¿cierto? Les recuerdo como los títulos a grandes rasgos, ¿cierto? ¿Qué quiere Freud al escribir tratamiento psíquico, tratamiento desde el alma? Quiere hacer comprensible para nosotros, los lectores, cómo la ciencia consigue devolver a la palabra en esa época, en 1890, una parte de su poder ensalmador originario. Y para hacernos comprensible ese, el hecho de que la ciencia pueda retomar, darle a la palabra el valor que tiene el poder ensalmador, nos da entonces estas 8 partes que logramos pues como discernir. Primero nos plantea el lugar de lo anímico en los estudios en ese momento respecto a lo corporal, que había estado siempre lo anímico relegado y dependiente de lo corporal. Luego nos muestra que hubo un primer paso y es cuando la medicina empieza a prestarle atención a la relación recíproca que siempre hay entre el cuerpo y el alma. Luego nos muestra en un tercer momento cómo debido a la práctica médica, a las enfermedades que no podían ser curadas con intervenciones sobre el cuerpo, cómo las investigaciones entonces sobre la influencia de lo anímico se abren paso. Y esas influencias sobre lo anímico están dadas por los estados afectivos, la atención y la voluntad, la expectativa angustiada y esperanzada y confiada. Todos estos elementos todos son recursos a través de los cuales lo anímico influye en el cuerpo, ¿cierto? Luego nos da una visita por el tratamiento anímico antiguo, luego nos vuelve otra vez al momento de 1890, donde nos cuenta cómo los médicos reconocen entonces, teniendo en cuenta esa influencia a la que se tuvieron, a esa evidencia a la que se tuvieron que rendir de la influencia de lo anímico sobre el cuerpo, van a reconocer entonces la importancia del estado anímico para la curación. Luego viene el momento de estos médicos de su época no, como de 15 años antes, el encuentro con la hipnosis, y cosa que hace referencia obviamente a sus viajes a París, cuando encuentra a Charcot y a Beringen. Entonces, ese encuentro con la hipnosis, el encuentro de la medicina con la hipnosis, y luego cómo que se encuentra con la hipnosis
como espectáculo, ¿cierto? En los circos, etcétera, pero como esa experiencia de la hipnosis entonces es retomada por la práctica médica ya para usos terapéuticos. Entonces nos muestra todas esas opciones terapéuticas de la hipnosis, pero nos dice un momentico, no todo esto tan bello no funciona, tiene sus límites. Y ahí fue donde quedamos en la ocasión pasada. Entonces, bueno, vamos a retomar la lectura. Te cedo la palabra, Satria, para mostrar cómo en esos límites de la hipnosis, en el tratamiento psíquico, vamos evidenciando lo que es la presencia del sujeto. Al finalizar en la ocasión anterior, dijimos cómo esa presencia estaba dada a través de dos manifestaciones que ustedes mismos señalaban, el hecho del libre albedrío, de la voluntad, por un lado, que es un buen límite a esas aspiraciones de cura o a esa aspiración de que la hipnosis podría curar muchas enfermedades. Es Ana, decir, la voluntad de la persona que se somete a hipnosis. Sí, Adela, comentar. pues puedo hacer pues un comentario acá, pues que es que me llama la atención. Nosotros en la lectura en la mesa de lectura de la psicosis estamos en un capítulo que se llama la conferencia de Freud, que yo te lo digo con... Y me llama la atención lo que estás diciendo ahí, lo de la ciencia, porque en un momento del discurso, Lacan dice que lo que hay que darle a Freud es que vuelve a darle el sentido. Espérate, yo lo busco para no decirlo como no es. Voy a leer. Si el descubrimiento del psicoanálisis estriba realmente en haber reintegrado a la ciencia todo un campo objetivable del hombre y haber mostrado su supremacía, y si ese campo es el del sentido, entonces lo estoy como asimilando acá con lo que está la primera diapositiva que pusiste, lo de la ciencia, que si es posible volverla a poner, que es a través de la palabra que vuelve como ese sentido. Entonces me pregunto siempre si está reintegrado, era como antes era, cómo era antes esto para la ciencia. Pues si está reintegrando Freud era porque ya había un sentido, ya no sé si la ciencia, pero ya había un campo objetivable del hombre, ya había alguna teoría que hablara de eso, no sé si vos sabés de eso. Sí, o sea, es que ese es el asunto. Y hoy vamos a concluir un poco en esa misma dimensión porque justamente vamos a proponer una lectura retroactiva de las referencias de Lacan a la hipnosis. Porque Porque dice también pones ahí que cómo la ciencia consigue devolver. a la palabra una parte de su antiguo poder ensalmador, porque va a decir Freud, ese era la única manera de tratamientos antiguos, y se está refiriendo a la antigua Grecia, a Egipto, bueno, a todos esos tratamientos antiguos que a pesar de que tuvieran se curaba por los sueños, ¿cierto? Con sueños oraculares, con pócimas, con baños, con una cantidad con todo lo que usted quiera de aditamentos, pero él decía, el punto común que hay en todos esos tratamientos antiguos es, sin lugar a duda, la palabra. Y la palabra con su poder ensalmador. ¿Qué quiere decir ensalmador? Que podía influir en lo físico, en el cuerpo,
era una palabra que podía influir en el cuerpo. Eso es lo que él entiende por ensalmador ahí. Entonces, es fundamental esa parte. Ahora, la ciencia dejó, cuando la ciencia encuentra, avanza, la ciencia médica avanza sobre los descubrimientos de la célula, de los órganos, de sus funciones, queda maravillada, ¿cierto? Y obviamente era lógico por todo lo que es la dimensión del cuerpo, la dimensión corporal, y por eso dice que en el primer momento, en los últimos 50 años, eh, el lugar de lo anímico respecto a lo corporal estaba relegado, dependiente, o sea, lo importante era el cuerpo. Entonces poníamos el ejemplo, ¿cierto? Un cerebro bien nutrido era igual a salud mental, ¿cierto? Sí, Esa era la ilusión del médico, pero cuando se empiezan a dar cuenta de que no, de que realmente había personas que estaban en plena salud, pero que su dimensión anímica tenía problemas, ¿cierto? Son los enfermos funcionales, entonces es cuando la medicina tiene que empezar a darse cuenta que, atención, hay que volver a mirar esa relación entre el cuerpo y el alma, ¿cierto? Cuando un cuerpo aliviado no era garantía de salud psíquica. Entonces, eso hace que se vengan todas estas investigaciones, se tuvieron que dar al dolor, por decirlo en otros términos, pero recuerde que hay una cosa muy importante y es que eh, quien los hace abrir los ojos es esencialmente los fracasos en las intervenciones de la medicina únicamente sobre el cuerpo. Se tienen que rendir a la evidencia, ¿cierto? De que no hay un cuerpo, de que es en un estado anímico eh, que había tenido problemas aún después de muerto, ese cuerpo no presentaba ningún signo de enfermedad. Entonces, es ahí cuando la medicina tiene que empezar a mirar ya, a investigar la influencia de lo anímico sobre el estado corporal. Y entonces va a decir, el tratamiento anímico antiguo era esencialmente de palabra, y entonces los médicos tuvieron que empezar a reconocer la importancia del estado anímico para la curación. Recordemos que también la palabra es uno de los recursos con los que el ser humano puede influir en el cuerpo, ¿cierto? Están los estados afectivos. Yo puedo influir sobre el cuerpo con una emoción, ¿cierto? Con un afecto fuerte, con la atención y la voluntad, ¿cierto? No me duele, no me duele, entonces no me duele, me distraigo, ¿cierto? Con la expectativa angustiada o esperanzada, como lo vimos pues con los ejemplos de la expectativa angustiada, que mientras uno más angustiado esté, pues más propenso a la enfermedad es, o la esperanzada, que hace que ocurran estos especies de milagros, ¿cierto? Sea dentro del contexto religioso o no. Y que esa expectativa esperanzada y confiada de todas maneras es una herramienta que va a ser común entre las prácticas médicas eh, orientadas por la medicina o aún por la curandería, ¿cierto? Entonces, esa parte hace que Freud retome esa dimensión del tratamiento anímico antiguo y que nos haga caer en cuenta cómo viene ese paso de los médicos modernos a tener que reconocer la importancia de ese estado anímico para la curación, como lo hacían los antiguos. Y ahí es cuando se encuentran con esa otra manera de influir en el cuerpo, que es la hipnosis. Se lo encuentran en los circos como teatro, pero dicen, bueno, pero si este influye en el cuerpo, podemos utilizarlo en la medicina, y es lo que ocurre. Entonces me parece muy bonito, muy pertinente lo que decís, Adela, porque efectivamente volverlo a leer, que me parece precioso. Es que es imposible leer a Freud sin estas retroactivas de Lacan, y es imposible leer a Lacan sin uno encontrarse constantemente referencias a Freud. Eso hace que podamos proponer este espacio, ¿cierto? La lógica de la lectura misma nos va llevando a eso. Entonces, volverlo a leer, porfa, porque eso es lo que nos va a dar la nota
con la que vamos a trabajar hoy, a leer hoy. Volvelo a leer, porfa, Adela, muy bello. Valero. Si el descubrimiento del psicoanálisis estriba realmente en haber reintegrado a la ciencia todo un campo objetivable del hombre y haber mostrado su supremacía, y si ese campo es el del sentido, ¿por qué buscar la génesis de este descubrimiento fuera de las significaciones que su inventor encontró en sí mismo en la vía que lo llevaba a él? ¿Por qué buscar fuera del registro al que éste debe con estricto rigor confinarse? Si debemos recurrir a algún resorte ajeno al campo descubierto por nuestro autor y por nadie sino él, para explicar lo que es la prevalencia de este campo, por estar subordinada, se vuelve caduca. Voy a leer el otro. Postular la supremacía y no la subordinación del sentido en tanto causa eficiente es aparentemente renegar de los principios de la ciencia moderna. En efecto, para la ciencia positiva, a la que pertenecen los maestros de Freud, esa pléyade que Jones evoca con toda razón al comienzo de su estudio, toda dinámica del sentido es, por petición de principio, descartable, fundamentalmente superestructura. La ciencia que Freud aporta, si tiene el valor que él pretende, es por tanto una revolución. Tiene ese valor, tiene esa significación. Ahí termina ese apartado. Qué belleza, exactamente. Y teniendo en cuenta el sentido en términos de la palabra, o sea, rescatar esa dimensión del campo del lenguaje y la función de la palabra, que es lo que iba a plantear Lacan en su retorno a Freud. Sí, sí, adelante, sí. Que lo de la revolución es porque la ciencia positiva descartaba, la ciencia positiva, que es la que tiene que observar, medir, descarta totalmente lo del sentido, pues, o sea, entonces, lo que yo entiendo de ahí es que es el revolucionario de Freud, volver a meter el sentido en la ciencia, para, pues, volverlo a hacer sentir su supremacía, o sea, es como lo que hay ahí, es lo que yo entiendo de ahí. Exacto. No, es una maravilla, qué belleza. Muchas gracias, Adela, sí, estamos sintonizados. Bueno, ahora sí, Satria, avancemos entonces. Entonces voy a presentar el texto. Sí. Continuamos en el párrafo 37, ¿cierto? En el párrafo 37, página 131, ¿cierto? Ustedes ahí me ven en la pantalla. Ya está, sí. Ahí está. Se ve muy mal, se ve raro. 131. No, se ve muy bien. No, bueno. 37 empieza aquí en hay, ¿cierto? Sí. Adela, ¿será que te animas a empezar? A la lectura. Sí. Donde hay otra consideración todavía más importante ahí. Exacto. Sí. Bueno, hay otra consideración todavía más importante. Cuando se describen los éxitos en extremo asombrosos de la sugestión en el estado hipnótico, se olvida fácilmente que en relación con esto, como en el caso de todos los efectos anímicos, se trata de proporciones de magnitud o de intensidad. Si se pone a un hombre sano en estado de hipnosis profunda y se le ordena mordisquear una patata que se le representa como manzana,
o si se le hace creer que está viendo a un conocido a quien debe saludar, es fácil hallar en él plena obediencia porque no tiene ningún fundamento serio para rebelarse contra esa sugestión. Pero ya a raíz de otras órdenes, por ejemplo, si se pide a una muchacha pudorosa que se desvista o a un hombre honrado que hurte un objeto valioso, se nota en el hipnotizado una resistencia que puede llegar hasta el punto de que rehúse obedecer a la sugestión. Así, se aprende que ni siquiera en la mejor hipnosis la sugestión ejerce un poder ilimitado, sino solo me mareé. Lo dejé arriba. Así se pretende que ni siquiera en la mejor hipnosis la sugestión ejerce un poder ilimitado, sino solo un poder de cierta intensidad. Si los sacrificios son pequeños, el hipnotizado los cumple. Si son mayores, se rehúsa, como haría en la vigilia. Pero si estamos frente a un enfermo y se lo esfuerza por sugestión para que renuncie a la enfermedad, se observa que este es para él un gran sacrificio, no uno pequeño. El poder de la sugestión se mide, en verdad, con la fuerza que ha creado y mantiene a los fenómenos patológicos. Pero la experiencia muestra que esta última es de un orden de magnitud por entero diverso de aquel al que pertenece el influjo hipnótico. El mismo enfermo que acata plenamente la orden de colocarse en cualquier situación onírica, aunque no repugnante, que se le instile, puede permanecer enteramente refractario a la sugestión que le prohíba, por ejemplo, su parálisis imaginada. Y a esto se suma, en la práctica, el hecho de que justamente los enfermos de neurosis son casi siempre difíciles de hipnotizar, de suerte que la lucha contra las poderosas fuerzas mediante las cuales la enfermedad está anclada en la vida anímica debe librarla no el influjo hipnótico íntegro, sino solo una fracción de él. Ok, sí. Releer, toca releer. Sí, tiene muchas cosas este párrafo, ¿cierto? Ay, a ver. No, me fui para donde no era. Aquí. Sí, decíamos que en el párrafo anterior, en el 36, estaba razones que hacían que la hipnosis no tuviera todo el éxito esperado. Yo quisiera releer dos cositas de la vez pasada que nos mostraban la manera como Freud de todas maneras aterriza sobre esas expectativas. Él decía, no me voy a dar la página, es simplemente que voy a mirar para que veamos en qué contexto dice él, hay otras consideraciones, o sea, cuáles eran las dos, ¿cierto? Dice, han de tomarse en cuenta todavía múltiples circunstancias aptas para rebajar de manera considerable nuestras expectativas respecto del procedimiento hipnótico, es decir, las expectativas de los médicos. Y mire qué belleza, lo dice para el médico y luego para el paciente. Y son varias razones. Y para reducir a su justificada medida las esperanzas que tal vez depositó en él el enfermo, reducirla, o sea, bájele a la expectativa. Entonces, el primero era el de la discrecionalidad perturbadora del paciente, de la persona que se va a hipnotizar, y que hacía variable su obediencia. Por ejemplo, empieza
a mostrar cómo hay una disyuntiva. Uno piensa que si la persona entró en hipnosis profunda es porque va a ser muy obediente y resulta que no necesariamente. Alguien en hipnosis profunda puede conservar su discrecionalidad y hacer valer su libre albedrío y no ser susceptible a una sugestión. Mientras que alguien entonces el reverso funciona. Alguien con menos profundidad de la hipnosis puede ser más susceptible a la sugestión. Entonces, varía, nos va a variar eso y va a terminar diciendo que se trata, dice esa conclusión, que es contundente, dice, todavía sigue dependiendo más del enfermo que del médico el grado de obediencia que logre la sugestión. Ese grado depende de nuevo del albedrío del enfermo, de la voluntad del enfermo. Entonces, es muy importante, ahí es cuando empezamos a responder, ¿cierto? ¿Dónde está el sujeto? Bueno, el indicador de sujeto es ese, su voluntad, ¿cierto? Esa discrecionalidad que hace que pueda ser obediente o no, independientemente de la calidad o de la profundidad de la hipnosis. Y ya viene aquí, hay otra consideración todavía más importante. Entonces, más importante que esa obediencia o que esa discrecionalidad y que ese libre albedrío, ¿cuál es? Sigan leyendo ahí, seguí leyendo, si querés, releyendo ahí, Adela. Espérate que me perdí. ¿En qué parte vamos? Hay otra consideración, lo vimos, es simplemente que otra está vez. retomando, sí, Bueno, para ver cuál es más importante que el libre albedrío del enfermo. listo. Hay otra consideración todavía más importante. Cuando se describen los éxitos en extremo asombrosos de la sugestión en el estado hipnótico, se olvida fácilmente que en relación con esto, como en el caso de todos los efectos anímicos, se trata de proporciones de magnitud o de intensidad. Eso, hasta ahí, dejémoslo. Se trata de proporciones de magnitud o de intensidad. Y ya con eso entramos derecho a lo que son las cantidades, a lo que es el marco energético del asunto. O sea, hay mucho afecto, incluso lo veíamos, ¿cierto? Un afecto puede ser violento o puede ser constante, permanente, no necesariamente tiene la misma intensidad o la misma cantidad. Entonces esto va a ser fundamental porque yo, por ejemplo, me asombro porque lo encontré, esto es 1890, y uno encuentra en 1894 cuando va a trabajar sobre la psiconeurosis de defensa, que va a decir que su hipótesis fundamental, que todo lo que está planteando, la está planteando en términos de magnitudes, ¿cierto? De energías, que hay una hipótesis energética en todo ese trabajo. Y nosotros ya lo podemos leer retroactivamente. Eso es el goce. Ay, no hay nada más que hacer. Es lo que va en la teoría de Freud a llamarse el punto de vista económico, ¿cierto? Las magnitudes o la intensidad de los efectos anímicos, eso va a ser fundamental. Y esa dimensión económica es lo que es todo el orden de la satisfacción, si se satisface o no una pulsión, si se satisface o no una rabia, por ejemplo, ¿cierto? O un afecto amoroso. Entonces, es cuestión de magnitud, ya nos metió en otro asunto, ya no se trata de la libre voluntad, de lo que quiero o no quiero, sino de cómo está atravesado ya la dimensión de la hipnosis con estos elementos, proporciones de magnitud o de intensidad. Y que después de Lacan leemos que esa dimensión económica de Freud, pulsional, ¿cierto? De satisfacción o no, de descarga o no, tiene que ver con lo que Lacan llama el goce. Entonces estamos pues que desde el principio Freud cuenta con este registro. Entonces aquí nos va a dar unos ejemplos que
a mí me parecen como muy charros, me queda difícil leerlo en términos de intensidad, pero veamos cómo entra, cómo va a ser Freud, cómo va a ser entrar a jugar esta dimensión de la magnitud de intensidad. Sí, continúa la lectura. Sí. Si se pone a un hombre sano en estado de hipnosis profunda y se le ordena mordisquear una patata que se le representa como manzana, o si se le hace creer que está viendo a un conocido a quien debe saludar, es fácil hallar en él plena obediencia porque no tiene ningún fundamento serio para rebelarse contra esa sugestión. Pero ya a raíz, paro ahí. Sí, pero eso, exacto, sí, me parece bien, porque entonces, por ejemplo, ahí, hasta ahí yo entiendo que se trata de libre albedrío, o sea, es la discrecionalidad de la que hablaba en el párrafo anterior, ¿cierto? Es algo inocuo, es una bobada, no tiene ningún problema, se puede comer la papa como manzana o saludar a alguien que no conoce, eso no hay ningún problema. Pero veamos a ver cómo desde ese punto de vista entra ya a la dimensión de, y teniendo en cuenta que está en una hipnosis profunda, obedece a algo inocuo, algo tonto, ¿cierto? Que no tiene problemas con su forma de ser, pero sí, no tiene ningún fundamento serio para revelarse. Pero aquí no me está hablando de intensidades, vamos a ver cómo entra la intensidad. Pero ya a raíz de otras órdenes, por ejemplo, si se pide a una muchacha pudorosa que se desvista o a un hombre honrado que hurte un objeto valioso, se nota en el hipnotizado una resistencia que puede llegar hasta el punto de que rehúse obedecer, Satria, eso, rehúse obedecer a su sugestión. Obedecer a su sugestión. O sea, cuando... Sí, de sí. No, lo que... Adela, se te dejó escuchar. no, pues que me llama la atención, que es que cuando ya es algo más que atañe como a su manera de ser, ya ahí sí no, ya ahí sí aparece la resistencia. Pues entonces como que, entonces, pues así ramplonamente me queda como la duda en si es también como si fuera un juego del hipnotizado, que no sé, pues como que uno pudiera decir, sí, a esto sí me presto, pero a lo otro no. Exactamente. Y eso que está en hipnosis profunda, los dos casos son en hipnosis profunda, entonces es independiente del grado de la hipnosis. Hay una cosita. Sí, Satria. Recuerden, Pues, y les digo no, a todos que pueden interrumpir en cualquier momento, sí, Satria, sí. como que a mí me parece, o sea, de estos ejemplos, yo no sé si están de acuerdo, pero a mí pues como que se me ocurre pensar como en juicios morales, pues como a ver, para la persona puede ser, digamos, como según como sus juicios tal vez éticos o morales, aceptable o no una cosa. Y de pronto hay como la intensidad como de lo que se le pide, pero pues no, mentiras que tampoco me es fácil decir como, pues como por qué lo dice como de intensidad, como decía el grado de magnitud o intensidad. Que parece que fuera como cosas cualitativamente distintas, pero sí de todas maneras a uno se le ocurre como que una cosa es como más delicada que otra, en este sentido más, como que uno utiliza el más, el menos, más inocua, menos inocua, entonces ahí habría de todas maneras sí algo más, algo menos, solo como que más o menos que es como no tan fácil de nombrar. Como adjetivos cuantitativos, ya pues es como cuantificar cosas que sí, muy raro es. Exacto. Entonces estamos muy bien, o sea, por lo menos entendimos, hasta ahí entendimos.
pero vamos a ver así se aprende. ¿Qué es lo que se aprende? Vamos a ver qué nos va a decir ahí. A ver, Eh, vamos a... pero si estamos Voy frente a a un subirlo. enfermo, Así se aprende, ¿cierto? O sea, tenemos claro que hay unas cosas que acepta y otras que no, ¿cierto? Entonces, yo digo, hasta ahí estamos en el libre albedrío, yo no le veo nada de intensidad, pero aquí ya va a empezar a mostrarnos la intensidad y esto nos va a exigir un poquito más. ¿Qué es lo que se aprende? Léelo ahí. así se aprende que ni siquiera en la mejor hipnosis la sugestión ejerce un poder ilimitado, sino solo un poder de cierta intensidad. Ahí entró. Ajá. Un poder ilimitado, o sea, no por estar en hipnosis profunda, uno va a hacer todo lo que... Hay un límite para el hipnotizado también, Exacto. sino La solo sugestión. cierta intensidad. Sigo Sigo un leyendo. poder de cierta intensidad, o sea, que no, como no lo puede todo, seguí. Si los sacrificios son pequeños, el hipnotizado los cumple. Si son mayores, se rehúsa, como haría en la vigilia. Pero si estamos frente a un enfermo y se lo esfuerza por su gestión para que renuncie a la enfermedad, se observa que este es para él un gran sacrificio, no uno pequeño. Ahí está. Ya entra ahí el asunto. Si estamos frente a un enfermo y por su gestión se le dice que renuncie a la enfermedad, es decir, por ejemplo, como se le dijo al señor de arriba, robe a un señor honrado, robe, y él no va a robar, ¿cierto? Se opone con todo su ser. Aquí es la dimensión de la enfermedad. Renunciar a esa enfermedad sería para él un gran sacrificio. Y no está dispuesto a renunciar a ese placer, digámoslo así, que le proporciona el goce, que le proporciona la enfermedad. O sea, es que es claro ahí. No es uno pequeño, no es del orden de muerda una papa con una manzana, no. Una enfermedad es del orden de algo de efectivamente estar con todo su ser, ¿cierto? Se rehúsa con todo su ser. Entonces sería, sí, es increíble, ya se nos hace un poquito más claro, ¿cierto? Como más o menos sacrificio, pues que lo pone como palabra, como esa palabra sacrificio. Los que son pequeños y los que son grandes. En ese sentido, disculpen, yo también me Sí, estaba haciendo la pregunta, ¿qué hace que sea pequeño y qué hace que sea grande? Porque lo de la manzana, quiera o no, no toca como la subjetividad. En cambio, lo de la enfermedad y el sacrificio, ya está ahí puesta la subjetividad del neurótico, en este caso, pues como viene nombrando, o de la persona como tal. O sea, llamémoslo la subjetividad, el afecto, ahí hay algo que está puesto, que es lo que hace que sea grande y que tome la dimensión de sacrificio. Exacto. Ajá. Sí, entonces. Yo no sé, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo con Satria estoy de acuerdo, porque pareciera entonces que a partir de un juicio, ¿no? Es donde entonces se va a decir si es fuerte para la persona o es pequeño, que me parece que entonces va a ser lo que más adelante sería como este super yo, no sé, lo ando pensando así, pero ya que, por ejemplo, lo pensaba así, si ponemos en sugestión o hipnosis a un sujeto que robe y por su moral está prohibido, se rehúse, pero ¿qué pasaría si ponemos, ¿sí? En lugar de a un neurótico, a alguien que sí acostumbra a robar? ¿Se rehusaría o no?
Entonces, me parece que allí, como dijo Satria, se va a poner en juego ese juicio moral. No sé, es lo que pensaba. Exactamente, exacto. O lo que Luz Amparo llamaba la subjetividad, ¿cierto? Porque se juega ahí en términos subjetivos la aceptación o no de unas normas sociales o de una moral o la dimensión del super yo, ¿cierto? De lo que diremos nosotros que será después el super yo, sea real o simbólico. Entonces, sí, ahí es donde vamos viendo cómo se va abriendo, cómo Freud le está abriendo, no ignora el lugar de la subjetividad, cuenta con esa dimensión de la diferencia. Pero Ahora, sí, sí, decía. me pregunto entonces, si no hay, a ver, no, espérate, si el sujeto no es capaz de renunciar a la enfermedad, ¿cuál era la estrategia sanadora de la sugestión? Porque se sanaban, pues claro, lo que está diciendo Luz Amparo y Satria y Davián, entraba lo moral, entraba la subjetividad de cada uno, pero que haría que algunos sí y otros no. Exacto. Más Que allá de algunos- eso que, sí, de eso que él llama, que llamaba en el otro párrafo, la discrecionalidad, que dice la discrecionalidad perturbadora, ¿cierto? Que también tiene esos límites, pero sigamos que en lo que va a decir creo que nos va a dar ya una pista es como una especie de caleidoscopio, me parece a mí, o sea, depende del punto de vista desde el que se mire el fenómeno, ¿cierto? Entonces, aquí lo hemos entendido desde la discrecionalidad, desde la subjetividad, pero de la elección de cada sujeto, esas insondables decisiones del ser. Pero aquí ya nos va a entrar a dar la vuelta para que miremos desde el punto de vista de las intensidades, de qué se trata y por qué el poder de la sugestión va a tener ese límite. Seguí leyendo a ver qué dice. El poder de la sugestión se mide, en verdad, con la fuerza que ha creado y mantiene a los fenómenos patológicos, pero la experiencia muestra que esta última es de un orden de magnitud por entero diverso de aquel al que pertenece el influjo hipnótico. Exacto. Lo voy a volver a leer. No. Ajá, sí. El poder de la sugestión se mide en verdad con la fuerza que ha creado y mantiene a los fenómenos patológicos. Eso, hasta ahí, déjalo hasta ahí. Sí, porque El está... poder de eso, el poder de la sugestión, o sea, digamos así como, yo lo voy a decir así en estos términos, pero nos queda claro, es como cuando dos rivales se enfrentan, ¿cierto? Dos fuerzas se enfrentan, el héroe y el villano, ¿cierto? Sí. Superman contra yo no sé quién, bueno, o Batman contra el Guasón, bueno. ¿Cómo mido yo la fuerza? ¿Quién es más fuerte? Como dicen los niños, ¿cierto? Una mirada infantil. ¿Quién es más fuerte? ¿El Guasón o Batman? Entonces, ¿cierto? El poder de la sugestión, digamos que el poder de la sugestión sea Superman. ¿Cómo voy a medir yo ese poder de Superman? Pues se mide por los puños, la fuerza, los músculos, dirían los niños. Pero aquí ese poder de la sugestión se va a medir ¿con quién? ¿Cuál es su rival? Con otra fuerza, la que ha creado y mantiene a los fenómenos patológicos. Eso ya es otra cosa que desborda la dimensión subjetiva, ¿sí? Porque es que ya es de otro orden, dice, y continúa. Pero la experiencia muestra que esta última, o sea, los fenómenos patológicos,
es de un orden de magnitud por entero diverso de aquel al que pertenece el influjo hipnótico. Ujú, ujú. Exacto. Magnitud por entero diverso de aquel al que pertenece el influjo hipnótico. Ajá. La fuerza que ha creado y mantiene los fenómenos patológicos. ¿Qué muestra la experiencia de esa fuerza? Que esa fuerza es de un orden de magnitud distinta Ujú, al que pertenece el influjo hipnótico. Y ahí uno diría que se trataría como de un gigante, ¿cierto? ujú, Ahí sí pongamos más bien David y Goliat, como sí. si la fuerza, ¿sí? Que ha creado los fenómenos patológicos fuera Goliat, mientras que la magnitud de aquel al que pertenece el influjo hipnótico, ¿cuál es esa fuerza o ese orden de magnitud? Yo me atrevería a decir, lo pongo en hipótesis, que es un orden de magnitud absolutamente diferente y es Mm, el único con el que cuenta el influjo hipnótico. ¿Cuál? Sin lugar a dudas. Y la misma sugestión, solo cuenta con un medio. la Sí, la palabra, no hay más. palabra. Ujú, Ajá. Entonces, mira, con la palabra, que sería una especie de David, se está enfrentando, o sea, David se está enfrentando al Goliat de esa fuerza de intensidad que mantiene el fenómeno patológico, y es efectivamente cierto, porque es que es lo que ocurre en un trabajo analítico, ¿cierto? Imagínense la palabra con toda la intensidad de los odios, de los amores, de los afectos que están ahí represados de alguna manera, ¿cierto? O con la dimensión del goce que está en su base. Eso es otra cosa. Mm, Entonces, como reconocer que la sugestión se ve enfrentada a un monstruo. enemigo muy poderoso. Si Exactamente. colocarlo en la categoría de enemigo o a un contrario, un contradictor muy fuerte. Ujú, Exacto, pero y sobre todo que lo que está diciendo aquí, lo que está planteando Freud es la proporción de fuerzas. O sea, ujú, ¿cómo me voy a enfrentar yo a un gigante, por Dios, sabiendo que, sobre todo, ¿qué es eso? Pero la experiencia muestra que esta última es de un orden de magnitud por entero diverso de aquel al que pertenece el influjo hipnótico y es la palabra. Por eso él decía, yo no sé si recuerdan y a los que no habían estado les cuento que una de las cosas que hay en este texto y que está en relación con lo planteado por Lacan es que en función y campo de la palabra, Lacan decía que el método analítico se caracteriza por los medios con los que opera y el único medio con el que opera es la palabra y que los que rechaza caracteriza justamente esa elección. Y aquí, a través de toda la lectura, hemos encontrado que yo les decía, yo me quedé pensando cuáles son los recursos a los cuales el psicoanálisis tuvo que renunció por sí, por su propia esencia, y renuncia a lo que nos planteaba, lo que trataba de mirar en el resumen, renuncia a los afectos intensos, a las emociones, a una cantidad y él lo dice, que en párrafos anteriores, que son de una potencia, de una fuerza y de una intensidad muy superiores a lo que humanamente puede un médico, ¿cierto? Eso, si lo retomo ahora, si lo encuentro, se los leo, se los releo, pero dices, o sea, nuestras fuerzas son son mínimas, ¿cierto? Respecto a la potencia de las influencias que otros factores tienen sobre la dimensión de lo patológico, ¿cierto?
si una persona está deprimida, pero llega la persona o se enamora, pues ese afecto del amor lo va a curar. ¿Qué podemos nosotros, si no llega por azar del destino un amor, entonces las fuerzas de la palabra van a tener una cierta limitación, no van a tener esa intensidad de un alivio inmediato, contundente, ¿cierto? Entonces, es eso lo que se está midiendo acá, esas son las dos fuerzas. Tenemos que renunciar sobre todo a los grandes afectos, no podemos provocar los grandes afectos en el trabajo analítico. Recibirlos sí, esperarlos sí, pero producirlos es imposible, nosotros no podemos hacer eso. El único medio con el que podemos trabajar, y ahí es donde está la ética del psicoanalista, es justamente la de la palabra, y es una ética que está fundada desde este mismo momento. Y Freud dice, no es que sea mayor o menor, ¿cierto? No es que sea quién es el más fuerte o el menor, nos está poniendo que están frente a frente dos fuerzas de naturaleza absolutamente diferentes. Esta intensa que mantiene lo patológico y la otra que tiene otra variedad, otra vertiente y con la que se puede trabajar la otra, la gran fuerza. Entonces, Ana, pero sí, sí. Uh-huh. no, que a mí me queda la duda de si son de naturaleza distinta, porque a mí me parece que está diciendo que son de magnitud por entero diversa, pero magnitud, pues para mí se refiere no a lo cualitativo, sino a lo cuantitativo. O sea, que pudieran ser de la misma naturaleza, pero de diferente magnitud. Pero los afectos sí son, yo Bueno. pienso en los afectos que son de naturaleza diferente a las de la palabra. Porque dice, yo también, si dijera que esta última es de una magnitud por entero diversa, pero me pone es de un orden de magnitud por entero diverso, de aquel al que pertenece el influjo hipnótico. O sea, hay un influjo hipnótico que es obviamente el de la palabra. El influjo hipnótico es debido a la palabra. Y ese orden de la palabra, ¿cierto? Es de un orden de magnitud diferente a la fuerza que mantiene la enfermedad. Es lo que entiendo. Y por eso les digo, leemos y controlamos nuestra lectura entre todos, porque es justamente eso que el médico se prohíbe. Uh-huh. Sí, orden de magnitud, distinta magnitud, qué curioso. Miren, les leo en la página 124, dice, al final, toda una serie de medios anímicos muy eficaces necesariamente quedan fuera del alcance del médico. No tiene el poder ni puede arrogarse el derecho de emplearlos. Esos son los que Lacan decía, son los que se descartaron desde las bases del psicoanálisis. Esto vale, dice Freud, página 124, dice, esto vale para la suscitación de afectos intensos. Fíjense que afectos intensos, que es uno de los más importantes medios con que lo anímico influye sobre lo corporal. Otro, el destino suele curar enfermedades mediante grandes júbilos, la satisfacción de necesidades y el cumplimiento de deseos. Y el médico, que fuera de su arte suele ser un hombre sin poder alguno, no puede rivalizar con el destino. Esas son las fuerzas que podrían curar. Entonces, en lo contrario, podemos pensar que de esa naturaleza también son lo que enferma, ¿cierto? Las manifestaciones, los fenómenos patológicos. Yo me someto acá, mantiene los fenómenos patológicos, esa fuerza que la crea. Quizás esté más en su poder provocar miedo y terror, por ejemplo, ¿cierto? Con fines terapéuticos, pero eso es un arma de doble filo, va a decir, ¿cierto?
puede valer para los niños, pero es un arma de doble filo. Y por otra parte, todos los vínculos con el enfermo que envuelvan sentimientos de ternura quedan excluidos para el médico a causa de la significación vital de estas situaciones anímicas. De tal suerte, el arsenal de medios de que dispone para modificar el estado anímico de sus enfermos parece de antemano tan restringido que el tratamiento anímico cultivado con deliberación no prometería ventaja alguna respecto de la modalidad anterior. Entonces, es como lo que pienso, cuáles son el orden de magnitud, es de un orden de magnitud diverso, de un registro de magnitud diverso de aquel al que pertenece el influjo hipnótico. Además, pues que la palabra tiene una intensidad diferente. Imagínense donde la intensidad de la palabra del analista, claro que hay casos de casos, pero sí es de un orden diferente la palabra al de los afectos. Bueno, seguí leyendo a ver qué tal. Releyendo eso, Adela. Bueno, el mismo enfermo que acata plenamente la orden de colocarse en cualquier situación onírica, aunque no repugnante, se le instile, puede permanecer eternamente refractario a la sugestión que le prohíba, por ejemplo, su parálisis imaginada. Y a esto sigo. No, pero entonces, a ver, volvamos a decir, el mismo enfermo que acata plenamente la orden de colocarse en cualquier situación onírica, aunque no repugnante. Es el de la manzana, ¿cierto? Que se le instile, puede permanecer eternamente refractario a la sugestión que le prohíba, por ejemplo, su parálisis imaginada. O sea que puede ser muy obediente a muchas órdenes Sí. y al mismo tiempo refractario a mejorar de la parálisis en ese momento, pues bajo hipnosis. Lo patológico. Exactamente. Sí. De lo patológico. A eso Aunque sí también no estaría, ¿cómo decís? no, que también estaría refractario a lo repugnante. Sí, sí. Puede ser, pero cualquier cosa menos que le toquen su síntoma, ¿cierto? ¿Puedo? Sí. Yo lo pensaba así, este párrafo, con lo que dice un poco arriba. Pero si estamos frente a un enfermo y se le esfuerza por su gestión para que renuncie a la enfermedad, se observa que este es para él un sacrificio, no uno pequeño, ¿no? Entonces, cuando él dice refractario, ¿no? Puede ser muy obediente, como se dijo, pero algo pasa que cuando se le pide que renuncie, ahí se muestra refractario, ¿no? O sea, se muestra un poco refractario. Me parece a mí que ese es un punto interesante, ¿no? Porque dice refractario a la sugestión que le prohíba es decirle, usted no tiene parálisis, y él se muestra refractario. Es como que no quisiera dejar ese síntoma. Y por eso decía yo, me parece interesante. Cuando dice fenómenos patológicos, entiendo que podría pensarse como el síntoma. Pero bueno, quiero seguir leyendo sí. para ver qué más. Gracias. Sí, sí, muy bien. Seguí, porfa, Adela. Imagina. Y a esto se suma en la práctica el hecho de que justamente los enfermos de neurosis son casi siempre difíciles de hipnotizar. De suerte, cierro los ojos.
Ya, ya. De suerte que la lucha contra las poderosas fuerzas mediante las cuales la enfermedad está anclada en la vida anímica debe librarla. No el influjo hipnótico íntegro, sino solo una fracción de él. Ujú. Voy a volver a leerlo. Ujú. Y a esto se suma en la práctica el hecho de que justamente los enfermos de neurosis son casi siempre difíciles de hipnotizar, de suerte que la lucha contra las poderosas fuerzas mediante las cuales la enfermedad está anclada en la vida anímica debe librarla. No el influjo hipnótico íntegro, sino solo una fracción de él. Ujú. Ujú. ¿Por qué era eso? No, yo no entiendo ese pedacito. Ujú. Como Anclada porque está diciendo de la lucha, ¿cierto? De la lucha entre las fuerzas poderosas que mantienen anclada la enfermedad a la vida anímica. Ujú. Y entonces hay unas fuerzas que mantienen anclado, digamos, ese síntoma a la vida anímica. Y por otro lado está, pues a eso tiene que contraponerse o como luchar otra que sería pues la del médico. Y del entonces él dice que a eso no se tendría que, contra eso no tendría que luchar todo el influjo hipnótico íntegro, sino una fracción de él, pero no entiendo por ¿Cuál qué. sería eso? ¿Cuál sería? O sea, pues sería como uno pensaría que era el contrario. Y ya no solamente una fracción, sino el influjo íntegro, pues porque el gigante es tanto que hay que ponerle toda la fuerza, pero pues fácilmente dice que solamente. Sí. Porque es que el influjo hipnótico, porque él diferencia hipnosis de sugestión, por esto se llama hipnosis, sugestión y sujeto, ¿cierto? Porque el influjo hipnótico empieza desde todo el artificio que despliega el médico para hipnotizarlo, o sea, por la palabra, sea el reloj, o sea, que mueve la mano, bueno, como quiera. Entonces, desde ahí es todo el influjo hipnótico, pero no sé, es una hipótesis y es que solo una fracción del influjo hipnótico es el que puede trabajar sobre estos fenómenos patológicos o enfrentarse a las poderosas fuerzas, que es muy bonita esta expresión, que es mediante las poderosas fuerzas mediante las cuales la enfermedad está anclada en la vida anímica, ¿cierto? Es la sugestión, me da la impresión que la fracción de ese influjo es la sugestión, la única que puede como plantearlo, porque arriba habló de eso. Estas fuerzas es de un orden de magnitud diferente al que pertenece el influjo hipnótico. Bueno, te lo dejo ahí. El influjo hipnótico sí, pero entonces aquí nos restringe más. Dice, no, espere, pero no todo el influjo hipnótico, sino solo una fracción de él. Vamos a ver si en el próximo párrafo nos verifica esto. Yo quería subrayar entonces cómo, si leemos en términos retroactivos, esta dimensión económica o energética de Freud, esta dimensión de intensidad, repito, pues hace parte del punto de vista económico con el que Freud va a examinar todos los fenómenos psicoanalíticos. Está el tópico, el dinámico y el económico, pero eso será pues ya en 1915 en adelante, ¿cierto? Pero ya está abierto el espacio, entonces ya corregiría el título que le dimos a estas sesiones. No es solamente que le abrió el espacio al sujeto, sino que está abierto también el espacio para el goce, para esas fuerzas que nos anclan a la enfermedad, ¿cierto? O al malestar, a los síntomas. Es fundamental esto. Y aprovecho aquí como para hacer un paréntesis, y es que en el próximo podcast de las lecturas desde Lacan hacia Freud, en el número 5, va a haber una referencia a estas fuerzas que va a llamar Freud la ganancia de la enfermedad, ¿cierto? Hay una ganancia de la enfermedad que hace que uno no renuncie
o a ese, o no cede a ese gran sacrificio que sería la renuncia a un síntoma. Bueno, continuemos entonces porque el objetivo es terminar, pero este párrafo pues duro, pero creo que valió la pena porque nos da otra perspectiva del asunto. Desde aquí ya está abierto ese lugar hacia lo que va a ser el gozo y el santo. Muy bien. Continuemos con el siguiente párrafo, sí. ¿Y sigo leyendo yo o alguien quiere leer? Alguien más, no sé quién más, si hay alguien más que se proponga. Luz Amparo. No, antes de continuar me estaba pues aquí haciendo una pregunta, o me Sí. preguntaba cuando él dice, los enfermos de neurosis son casi siempre difíciles de hipnotizar. Yo me preguntaba entonces, ¿quiénes son los fáciles de hipnotizar? Sí. Amparo. Sí. Bueno, de pronto Pero es en por- el próximo, en la próxima lectura vamos a encontrar alguna respuesta al respecto. Sí. Perfecto. Bueno. Bueno, continúo leyendo. Ujú. En consecuencia, la sugestión no tiene asegurado de antemano el triunfo sobre la enfermedad, por más que se haya logrado la hipnosis aún profunda. Hace falta librar todavía una lucha, y el desenlace es muy a menudo incierto. Por eso, con una hipnosis única no se consigue nada contra perturbaciones graves de origen anímico. Ahora bien, con la repetición de la hipnosis desaparece la impresión de cosa milagrosa que el enfermo quizás esperaba. Puede abstenerse después mediante hipnosis repetidas cada vez más claramente la influencia que al principio se echaba de menos sobre la enfermedad, hasta lograr un resultado satisfactorio. Pero un tratamiento hipnótico de esta clase puede ser tan trabajoso e insumir tanto tiempo como cualquier otro. Repito, Sí. Ujú. en consecuencia, la sugestión no tiene asegurado de antemano el triunfo sobre la enfermedad, por más que se haya logrado la hipnosis aún profunda. Hace falta librar todavía una lucha, y el desenlace es muy a menudo incierto. Vamos a ver cuál es la lucha. Por eso, con una hipnosis única, no se consigue nada contra perturbaciones graves de origen anímico. Ahora bien, con la repetición de la hipnosis, desaparece la impresión de cosa milagrosa que el enfermo quizás esperaba. Puede obtenerse después mediante hipnosis repetidas cada vez más claramente la influencia que al principio se echaba de menos sobre la enfermedad, hasta lograr un resultado satisfactorio. Pero un tratamiento hipnótico de esa clase puede ser tan trabajoso e insumir tanto tiempo como cualquier otro. Exactamente. Entonces, si era la parte, el fragmento, sino solo una fracción del influjo hipnótico, si es la sugestión entonces, ¿cierto? En consecuencia, la sugestión no tiene asegurado de antemano el triunfo sobre la enfermedad, por más que se haya logrado la hipnosis aún profunda, dice. Y entonces hace falta librar otra lucha y es que el desenlace, y el desenlace es muy incierto, no garantiza nada. Entonces dice que con una sola hipnosis no. Sí, seguí Satría, sí. No, solamente como que, pues una cosa, un detalle, que aquí está entonces diciendo, pues mencionando la sugestión como parte de la hipnosis, pues que en algunos textos anteriores, que pues que si la hipnosis era, digamos, como un campo mayor al de la sugestión o al contrario, o si eran pues cosas distintas, pero aquí está poniendo la sugestión como un fragmento de la hipnosis. Entonces, o sea, la hipnosis tiene que ver pues con todo el proceso de poner a la persona en sueño profundo,
y ya la sugestión es algo específico ahí dentro del proceso de la hipnosis. Ese sería pues como el Ujú. como dijo, pues el fragmento, porque Exacto. ahorita decía Amparo como cuál es esa lucha, la lucha entre, digamos, entre la sugestión y las fuerzas, como él lo dijo, las poderosas fuerzas mediante las cuales la enfermedad está anclada en la vida anímica. Y la sugestión sería pues como aquello que lucha, equilibra la lucha, ¿cierto? Mm. Y bueno, entonces está también diciendo eso como que a veces toca repetir y repetir, y que por un lado, pues esa repetición puede hacer que se logre como vencer pues ese anclaje, no sé, de las fuerzas poderosas, pero que también, por un lado, se pierde como ese efecto milagroso que uno espera, pues cuando que se mueva la mano y se le movió, pues como si fuera una cosa milagrosa. Pero entonces ya cuando se tiene que repetir muchas veces porque se hace y cuando se acaba la hipnosis vuelve otra vez o no se logra que se mueva la mano. Entonces desaparece eso que uno estaba esperando de milagroso. Y por otro lado, que puede ser una cosa que requiera, pues sí, como trabajo. Cuando Ujú. dice como cualquier otro método, pero ¿cuál otro? Pues porque digamos que hay cosas, por ejemplo, la mano paralizada de una histérica, que otro método también. Pues Ah, como no, que hay pero cosas aquí que... está refiriéndose, pero un tratamiento hipnótico de esa clase, o sea, que se repita, que tenga que ser varias veces para poder lograr algo, puede ser tan trabajoso e insumir tanto tiempo como cualquier otro método Ujú. médico, yo me imagino, ¿cierto? Como cualquier otro tratamiento, no necesariamente el hipnótico. No, Yo sí, como cualquier otro, sino que yo pienso es como que hay sí, cosas que precisamente se recurre a la hipnosis porque no hay efectividad con otros. Pero bueno, en exacto. todo caso es una Ujú, cosa pues exacto. trabajosa, o sea que no va a ser como encontramos un método fácil que resuelve esto. Y una. Sí, sí, no, no, no. Yo simplemente subrayaría recordar que la definición de sugestión que nos dio cuando se influye a través de la palabra produce una representación que va a influir en el cuerpo. Claro, también está la sugestión ya que provoca una influencia sobre el otro, pero aquí esencialmente lo que él está diciendo es como la sugestión, en la medida en que es una idea que influye sobre el cuerpo, algo anímico que influye sobre el cuerpo a través de la palabra, es la dimensión de la sugestión que está buscando acá, que son afecciones corporales, manifestaciones patológicas del cuerpo que pueden ser influidas, aunque también hay otras, como dice, de origen anímico. Dice, por eso con una hipnosis única no se consigue nada contra perturbaciones graves de origen anímico, ya no las de corporal, sino de origen anímico. Bueno, sí, continuemos. Perfecto. Otra manera en que se revela la debilidad relativa de la sugestión por comparación a la dolencia que se combate es cuando se consigue sí suprimir los fenómenos patológicos, pero solo por un breve lapso, transcurrido el cual reaparecen los signos de la dolencia y tenemos que volver a expulsarlos mediante una nueva hipnosis con sugestión. Si este proceso se repite bastantes veces, suele agotarse la paciencia tanto del enfermo cuanto del médico, y el resultado es el abandono del tratamiento hipnótico. También son estos los casos en que suele producirse una dependencia del enfermo respecto del médico y una suerte de adicción a la hipnosis. Consecuencias. Sí, otra manera en que se revela la debilidad relativa de la sugestión, sí, ¿no? Lo repito. Si querés, sí. Bueno, otra manera en que se revela la debilidad relativa, me llama la atención lo de relativa, de la sugestión por comparación a la dolencia que se combate es cuando se consigue sí suprimir los fenómenos patológicos, pero solo por un breve lapso, transcurrido el cual reaparecen los signos de la dolencia y tenemos que volver a expulsarlos mediante una nueva hipnosis con sugestión.
Me parece que me gusta lo que subrayaste de relativa. Ujú. Debilidad relativa. Ya vimos que es de un orden diferente a las fuerzas que nos anclan o que nos atan a la enfermedad, pero relativa porque de todas maneras la sugestión es la palabra, ¿cierto? Esa manera de la palabra influir sobre el cuerpo. Y bueno, tiene vamos a ver por qué va, qué lugar le va a dar al hecho de que sea relativa respecto a todo esto que se aspira, pero puede ser efectiva respecto a otras cosas, que nos quede ahí como en el tintero, en qué sentido es fuerte, por decirlo de alguna manera. Ujú. Sí, Perfecto. termina. Si este proceso se repite bastantes veces, suele agotarse la paciencia tanto del enfermo cuanto del médico, y el resultado es el abandono del tratamiento hipnótico. También son estos los casos en que suele producirse una dependencia del enfermo respecto del médico y una suerte de adicción a la hipnosis. Bueno, como tenemos poco tiempo, continúa con el último párrafo. Un Yo creo párrafo, que sí bueno. está ya más claro y ya en el último que sí es fundamental ya. Ujú. Es bueno que el enfermo conozca estos defectos del método terapéutico. A ver, es bueno que el enfermo conozca estos defectos del método terapéutico hipnótico y las posibilidades de desengaño que trae aparejada su aplicación. Ujú. La virtud terapéutica de la sugestión hipnótica es algo fáctico, no precisa de exagerada alabanza. Por otra parte, es bien, Perdóname, o sea, que funciona, ¿cierto? Mm. sí, por otra parte, es bien comprensible que los médicos a quienes el tratamiento anímico hipnótico había prometido tantas cosas que después no cumplió, no se cansen de buscar otros procedimientos que posibiliten una influencia más profunda o menos imprescindible sobre el alma del enfermo. Ujú. Hay perspectivas ciertas de que el moderno tratamiento anímico, consciente de su meta, que representa un nacimiento de viejos métodos terapéuticos, pondrá en manos de los médicos armas todavía más poderosas para la lucha contra la enfermedad. Los medios y los caminos para conseguirlo están asignados por una intelección más honda de los procesos de la vida anímica misma, intelección cuyos primeros pasos se basan justamente en las experiencias hipnóticas. Ujú. Mm. Bueno, sí, subrayamos ahí que, eh, subrayo rápidamente para que terminemos, dice, eh, primero lo desengaña, o sea, el tratamiento anímico desengaña, debe presentar las debilidades que tiene, los defectos que tiene. La virtud eso no implica que no haya efectos. Realmente hay efectos que vale la pena también tener en cuenta y presentar. Pero esto es bonito, es comprensible que los médicos a quienes el tratamiento anímico hipnótico había prometido tantas cosas que no cumplió, no se cansen de buscar otros procedimientos que posibiliten una influencia más profunda, ¿cierto?, sobre los fenómenos patológicos o menos imprescindible, es decir, que no sea repetitivo y que cause esa dependencia, o menos imprescindible sobre el alma del enfermo. Entonces, es esto muy bello porque es justamente lo que él va a hacer. Él no se va a cansar de buscar esos otros procedimientos que posibiliten un trabajo sobre el alma del enfermo. Y esto que sigue, hay perspectivas ciertas de que el moderno tratamiento anímico, o sea, el que utiliza la hipnosis, consciente de su meta, que representa un renacimiento de viejos métodos terapéuticos. O sea, el tratamiento hipnótico representa ese renacimiento de viejos métodos terapéuticos en la medida en que utiliza la palabra, ¿cierto? Entonces, ese moderno tratamiento, consciente de su meta, pondrá en manos de los médicos armas todavía más poderosas para la lucha contra la enfermedad. Y yo creo que todos aquí, de alguna manera, sabemos ya
que él encontró esas armas más poderosas. Y entonces se abre camino, es lo que decimos, abre camino a lo que va a ser todo el descubrimiento del psicoanálisis. Dice, los medios y los caminos para conseguirlo estarán signados, firmados por una intelección más honda de los procesos de la vida anímica misma. Y esa intelección cuyos primeros pasos se basan justamente en las experiencias hipnóticas. Yo les recuerdo esos 3 elementos de esos experimentos que son que al verlos el médico no puede negar la influencia de lo anímico sobre lo corporal, y son 3 esencialmente. El primero, tal vez recuerdan cuando el hipnotizador le hace ver cosas que no están, como, bueno, usted ve, aquí hay serpientes, y la persona ve serpientes, ¿cierto? Luego lo contrario, cuando hay algo y lo invisibiliza, ¿cierto? Esa persona no está, usted no la ve, y realmente no la ve como si no existiera. Son todos esos 2 procedimientos que van a darle a Freud la pista de algo del orden del inconsciente, ¿cierto? Cómo nos negamos a aceptar algo o podemos ver lo que no hay. Y finalmente en los fenómenos poshipnóticos. Pero bueno, todo eso lo retomaremos en las próximas lecturas. Ya con esto terminamos este texto que me sigue pareciendo precioso, que hemos dicho que es un punto de capitón, un texto punto de capitón en el psicoanálisis, en la medida en que podemos volver sobre él, y ustedes ven que funda los elementos de todo lo que va a ser el descubrimiento de Freud. Continuaremos entonces, Satria y yo estuvimos pensando en cómo continuar. El texto que sigue es Hipnosis. Me parece que es un texto que va a ser, digamos así, como un cierre, de una conclusión de Freud sobre la hipnosis. Pero no lo vamos a leer históricamente, sino ya no prospectivamente, sino retroactivamente, desde los planteamientos de Lacan sobre la hipnosis. Entonces les dejo la palabra a Satria, que nos va a comentar algo más de qué proponemos para la próxima. Hola. Bueno, entonces la idea que tenemos con este texto que sigue, que se llama Hipnosis, es leer así como hemos hecho, en voz alta, a varias voces, y irlo comentando en un tiempo, pues digamos 1 hora más o menos, y al final hay unas, Ana Victoria estuvo buscando, porque pues yo creía que de pronto Lacan no había hablado de la hipnosis, y hay varias referencias, pues sí, bastanticas, sobre, pues de Lacan al asunto, al tema de la hipnosis. Entonces, lo que se nos ocurría es que de pronto pudiéramos comentar alguna de las citas de Lacan al tema al final de las sesiones, y de pronto poder relacionarlas con lo que estamos leyendo. Y entonces queríamos invitarlos, si de pronto se animaban, a coger alguna cita para comentarla, ya sea en la siguiente sesión, pues en la siguiente, mientras leamos el texto que viene. Tenemos 15, ¿cierto, Ana? Hay 15 Tenemos 15 referencias. Entonces cada uno podría, pues lo que se animen, ¿cierto? Si 1 o 2, o pues o empezar a ensayar con una. Digamos, en una sesión podríamos tal vez comentar 1 o 2, pues según lo que alcancemos. Habría que mirar pues como cuánto alcanzamos. Y no sé si alguien se anima hoy, pues nos contactamos como pues para mirar cuál de las referencias, o nos pueden escribir en el chat. ¿Cómo? Se las presento, Satria, les presento por favor. les presento las 15. En el voz a voz va a salir la invitación con un afiche, y el afiche va a llevar a la página de nosotros de la ANEL, y donde está las 15 referencias. Está el seminario, imagínense que se refiere a la hipnosis Lacan, no solo 15 veces, sino desde el seminario 1 hasta el 24. Entonces, es asombroso, qué rico poder saber cómo Lacan va haciendo referencia
a la hipnosis en sus relaciones con el psicoanálisis, ¿cierto? Y la relación de Freud con el psicoanálisis también. Entonces aquí están las 15, entonces los interesados pueden, ya saben, le dan clic en el afiche y se van a encontrar estas referencias, las pueden leer ya con despacio y bueno, decir, ve, yo quisiera leer, pues puede ser leer y comentar, o leer solamente, o comentar como quiera. No hay necesidad de que, no se necesita seguir un orden. Eso sí, vamos a empezar la próxima con las del seminario 1, si alguien quiere también proponerse, pero leeremos solamente pues las que sean escogidas de acá. Y por Adela eso, iba a decir pues, algo. No, sí, decide, perdón, sí. Ana. No, Decide. no, sí, termine, qué pena. Ya, Por eso, eso. no, que creo que Adela iba a decir algo Ujú, y quería saber qué iba a decir. ujú. O si alguien se quiere animar de una vez. Y la posibilidad también es que como que escribamos por el chat o nos escriban al correo que Marcela puso allí en el chat de Ujú, lecturas. ujú. Hipnosis. Sí, Ujú, como digamos que uno podría decir, bueno, para la próxima yo voy a comentar una. También otra opción es que uno llegue con una y de pronto pues sí, sin haberlo anunciado, pero sí sería bueno pues, pues si nos lo pudieran decir antes, como para tenerlo en cuenta, como para ujú. dejarlo pues como separada como para la sesión que viene. Yo, yo, Ujú. yo Sí, Dale. de pronto me apunto con una, pero bueno, confirmo, ¿no? O sea, no estoy por confirmar todavía, pero sí me gustaría. sí, hay unas muy interesantes. Qué bien. Mire, hipnosis y La espejo, de por ejemplo. la del 10, ¿La de la de qué? sustitución de la palabra. De vida a la persona del Esa sujeto. me gustaría. Sí, Ujú, ujú. Sí, están muy sí, esa buenas me gustaría. todas. Hipnosis e histeria, resistencia, que es igual al deseo de tener su deseo, hipnosis y amor e ideal del yo, crítica, bueno, aquí hay una crítica a la hipnosis, está hipnosis y transferencia en Freud, captura e histeria, cortocircuito, despertar y objeto A. Me llama mucho la atención que él va a vincular la hipnosis con el objeto A, imagínense, ¿no? Entonces, ¿cómo no lo vamos a perder? Ni modo. Y también, como dice aquí el 16, por ejemplo, que el análisis es ruptura con la hipnosis. Y miren esta belleza, el analista es el hipnotizado. Imagínense, ¿cómo se le ocurre decir eso a Lacan? Esto es seminario 16, o sea, entonces estas son cosas que nos ayudarán a leer retroactivamente estos textos que siguen, este texto que sigue de Freud, ¿cierto? Y en el 24 dice hipnosis, discurso e imperativo. Entonces ya nos va marcando diferencias con lo que va a ser el superyo, ¿cierto? Creo yo, bueno, es Y hipótesis. sí, como no tienen que ser pues en orden, podría ser En cualquiera, la que a uno le cualquier, llame la atención. en cualquier orden, exacto. Bueno, La invitación. sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos dentro de 15 días entonces para iniciar con hipnosis y estas referencias de Lacan. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿sería en el mismo link? Sí, Gracias. siempre llegará antes. Raquel le envía el enlace, no sé si será el mismo, yo creo que no. ¿Cierto, Raquel, que no? No sé si estará ahí. Creo que cambia. No, sí, Entonces, Cambia, Ana Victoria, cambia. Ok. listo. Entonces, pero ya están inscritos. Con una sola vez que se inscriban, ya Raquel lo envía cada 8 días, cada 15 días. Exacto. Bien, gracias. Basta con la inscripción. Que estén bien, pues. Hasta luego, hasta la próxima. Chao. chao, gracias.